el Instituto Nacional de Aprendizaje, INA, presenta el curso Procedimientos para la conducción de autobuses de transporte público. Un curso de capacitación dirigido a las personas conductoras de autobús. Programa 10, capítulo 4, primera parte. El autobús placas 112-029 de la ruta de San Antonio alzó llamas mientras cubría el turno de las 7 de la noche. El percance se dio a la altura del cruce de San Sebastián, cuando un cortocircuito en el sistema eléctrico del autobús provocara el siniestro. Por dicha, ninguna de las personas usuarias resultó afectada. Al lugar se hizo presente la unidad número 10 del Cuerpo de Bomberos. Radio Noticias La Información entrevistó a la señora Mirta Campos, testigo presencial del suceso. El autobús venía bajando la cuesta y de pronto vi a la persona conductora gritar: ¡Fuego! ¡Bájense todos! Y la gente se tiraba por las ventanas, por las puertas. ¡Vieras usted qué susto! Costa Rica es el cuarto país del mundo con más heridos por accidentes de tránsito, solo precedido en los 3 primeros lugares por Malaui, Ruanda y Corea del Sur. El diario The Economist da las cifras de muertos por accidentes de tránsito en varios países, y Costa Rica ocupa el lugar 16 en el mundo y el tercero en América Latina después de Colombia y Honduras. Proporcionalmente, aquí mueren más personas en carretera que en países como México, Suiza, Ecuador o Portugal. Por su parte, de acuerdo a datos de emergencias atendidas por el benemérito Cuerpo de Bomberos durante el año 2012, con respecto al tipo de emergencias, accidentes de tránsito, aumentó en un 15% con relación al 2011, lo que conlleva a un gran daño potencial para la vida de las personas. Si se analizan los datos derivados de la accidentalidad laboral en nuestro país en el año 2011, la tasa de accidentes laborales corresponde a un 7,81%. Esto significa que de cada 100 trabajadores, cerca de 8 sufren un accidente. Según el INS, cuando un colaborador sufre un accidente laboral, su recuperación tarda 15 días en promedio. El costo de atención al menos del INS corresponde aproximadamente a los 800,000 colones. El año pasado, el INS canceló 95 millones de colones por concepto de pólizas de riesgo del trabajo. Conceptos básicos. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Iniciamos hoy el primer programa con el tema Salud ocupacional para personas conductoras del transporte público. De la misma manera que hemos hecho con otros temas, primero hablaremos de algunos conceptos básicos. Y para esto, como en otras oportunidades, solicitamos la ayuda de 2 personas conductoras, que son participantes de este curso y que desde el inicio han colaborado con nosotros. Pocho Martínez Ocaña, a sus órdenes. Chabela Fallas, a sus órdenes. Empecemos por los conceptos fundamentales. ¿Qué es seguridad e higiene en el trabajo? La seguridad e higiene en el trabajo es el conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por objetivo eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan los accidentes de trabajo. La palabra clave de la seguridad y la higiene en el trabajo es la prevención. Esto significa que a través de 2 ciencias integradas, la seguridad ocupacional y la higiene ocupacional, se puede lograr la prevención de incidentes, accidentes, enfermedades o disconformidades en el seno laboral. ¿Y qué entendemos por salud laboral? Es el grado completo de bienestar físico, psíquico y social. No solo como ausencia de enfermedad de los trabajadores, sino como consecuencia de la protección frente al riesgo. Muy bien, hablaremos ahora de la relación salud-trabajo. Primero,
¿Qué es el trabajo? ¿Qué podés decirnos al respecto, Pocho? El trabajo es uno de los aspectos más importantes de la vida, porque ha permitido la existencia de los seres humanos y el desarrollo de la sociedad hasta llegar a niveles de conquista del espacio. Por medio del trabajo se transforma la naturaleza y se obtienen los bienes necesarios para la reproducción del ser humano y así desarrollar sus múltiples capacidades físicas y mentales. Todas las personas que realizan alguna actividad en condición de trabajo específicas se encuentran en la eventualidad de sufrir problemas de salud. No es un problema exclusivo de los obreros o del sector industrial. En otras palabras, no el trabajo, pero sí los cambios que éste genere en el ambiente pueden posibilitar la existencia de riesgos para las personas trabajadoras, los bienes y la infraestructura. Entonces todos estamos en riesgo de sufrir un accidente de trabajo. Pero todos por igual no. El riesgo y el peligro podrían afectar a unos más que a otros. ¿No es cierto, profe? Posiblemente el conductor de un autobús tendrá una mayor probabilidad de sufrir un accidente que una persona que utiliza su vehículo únicamente para trasladarse a su trabajo. Entonces, riesgo y peligro es lo mismo. No, Pocho. Te lo voy a explicar con un ejemplo. Un autobús puede presentar un peligro porque tiene el sistema de frenos en malas condiciones. Este peligro se convierte en riesgo al combinarse la probabilidad de que ocurra un accidente con las respectivas consecuencias: una lesión al chofer, los usuarios, daños al autobús, daños a casas o vehículos cercanos. Entonces, el peligro es la fuente o situación con capacidad de daño en términos de lesiones, daños a la propiedad, daños al medio ambiente o una combinación de ambos. Según el manual del conductor del Instituto Nacional de Seguros, que se titula Prevención de Accidentes de Tránsito, dice que los 4 factores fatales causantes de todas las muertes en carretera son la velocidad, manejar bajo los efectos de licor, no llevar el cinturón de seguridad y manejar cansado. Los accidentes y enfermedades no son de modo alguno casuales ni motivados por la fatalidad. De acuerdo a la teoría de la causalidad, se deben a las acciones y condiciones inseguras que se dan en el tiempo, el lugar y el orden de una secuencia de hechos. Por ejemplo, un accidente automovilístico puede producirse por la aparición de neblina, por un deficiente estado de los neumáticos o por agotamiento del conductor. También pueden ser acciones inseguras hacer una tarea con descuido, realizar una operación sin haber sido autorizado, o bien ignorar o modificar o quitar los dispositivos de seguridad. Exactamente. Estas pueden ser acciones y condiciones que podrían provocar un accidente automovilístico. Siguiendo con nuestra búsqueda de conceptos, entonces, ¿qué son acciones inseguras? Son todas las conductas que pueden generar accidentes o cualquier daño ocupacional. Muy bien. ¿Y condiciones inseguras? ¿Qué podríamos entender por condiciones inseguras? Son todas aquellas circunstancias físicas que pueden causar lesiones o alteraciones a la salud. Se puede afirmar que estas condiciones son inseguras por la existencia de algo que no debería estar presente o por la falta de algo que debería existir. Ejemplos de condiciones inseguras pueden ser una protección mecánica inadecuada, equipo defectuoso, iluminación y ventilación inadecuada. Y como actitudes inseguras podemos mencionar desobediencia intencional de instrucciones, descuido o distracción, violencia temporal, intento premeditado de lesionarse, nerviosismo, desconocimiento, falta de conocimiento de las instrucciones o del manejo de la maquinaria o equipo, falta de habilidad, deficiencias corporales como vista u oído defectuoso, falta de equilibrio. Riesgos físicos. Los factores de riesgo laborales son múltiples y pueden provenir del trabajo mismo y sus elementos, la persona que trabaja o el medio laboral. Mediante el análisis de riesgos, se pueden determinar los factores principales de riesgo a que están expuestos los conductores de autobuses de transporte público. Pocho y Chabela nos hablarán sobre la clasificación de riesgos.
La primera categoría son los riesgos físicos. Entre estos podemos mencionar el ruido. La mayoría de los conductores de autobuses estamos expuestos a la contaminación sónica ambiental, que dificulta nuestra actividad y también causa daños irreversibles a nuestra salud. Un ruido muy fuerte o la exposición prolongada a un ambiente ruidoso pueden causar una disminución o el deterioro de la capacidad auditiva. Las vibraciones es otro de los riesgos físicos. Muchos autobuses desencadenan movimientos oscilatorios de un cuerpo sólido respecto a una posición de referencia. Cuando ocurre una vibración, se presenta una transferencia de energía de un objeto determinado al cuerpo humano. Como consecuencia, puede ocasionar daños en la salud dependiendo de la zona del cuerpo afectada y de la frecuencia predominante. Los autobuses pueden producir vibraciones de baja frecuencia que oscilan entre un rango de 2 a 20 Hz. Estas vibraciones podrían producir trastornos en la columna dorsal y lumbar. Además, síntomas neurológicos como variación del ritmo cerebral. También pueden provocar dificultad del equilibrio, trastornos digestivos, urinarios y trastornos de la visión. El calor es otro factor de riesgo físico. El estar expuestos a condiciones extenuantes de calor puede provocar efectos fisiológicos directos sobre las personas. Estos pueden ser fatiga, irritabilidad, resfriados y deshidratación, entre otros. Los conductores siempre estamos expuestos a las condiciones climáticas como la temperatura, el frío, la lluvia, la neblina, entre otras. Todas ellas influyen de forma directa o indirecta en su salud. Riesgos químicos. La segunda categoría son los riesgos químicos. Estos riesgos pueden ser con vapores, gases y humos. La evaporación de líquidos o sólidos perjudiciales para la salud, generalmente por calentamiento. La gasolina es un ejemplo de líquido que se evapora fácilmente. Los gases son sustancias que a temperatura y presión ambiental no son líquidas ni sólidas. El humo son pequeñas partículas producidas por la evaporación al fundir materiales sólidos por efecto del calor. ¿Cuáles son los efectos si uno se expone a estos riesgos? Los efectos por exposición a sustancias químicas pueden ser agudos y crónicos. Los efectos agudos resultan de la exposición a algún contaminante químico con concentración alta. Su efecto es muy rápido porque la piel absorbe de manera inmediata la sustancia tóxica. Los efectos pueden durar unas horas o varias semanas. ¿Y los otros? ¿Los efectos crónicos? Son el resultado de una exposición repetida a concentraciones que no son suficientes para provocar efectos agudos, pero que se va acumulando en el organismo. Las lesiones generalmente se manifiestan después de meses o años. Podríamos mencionar, como ejemplo de este riesgo, la exposición prolongada al humo que llega a afectar los pulmones. Y también la exposición prolongada al ruido que llegará a dañar el sistema auditivo. Riesgos mecánicos. ¿Qué investigaron Pocho y Chabela sobre los riesgos mecánicos? Las fuentes más comunes de riesgos mecánicos lo constituyen los autobuses, desde el punto de vista de su estructura y conformación con sus diferentes sistemas como transmisión, dirección, entre otros. Esto se da porque los autobuses tienen partes en movimiento, como las puntas de ejes, transmisiones por correa y piñón, engranajes, proyección de partes giratorias, entre otras. Estos componentes representan un factor de riesgo mecánico para el conductor, ya que le puede ocasionar desde un simple golpe una cortadura hasta la muerte. Riesgos psíquicos. De todos estos interesantísimos temas, yo he aprendido que el principal elemento de la prevención es la persona conductora.
De usted depende que llegue sano y salvo a su casa. ¿De qué sirve ser un buen conductor habilidoso de autobuses si, por ejemplo, confiado en sus capacidades, acelera hasta alcanzar velocidades temerarias? Un pinchonazo o una mancha de aceite en la vía pueden ser fatales. Yo creo que al conducir un autobús es importante estar alerta del comportamiento de los demás conductores, peatones, ciclistas, animales y del entorno en general. Como parte de los pecados capitales del conductor con respecto a las actitudes de seguridad, podemos citar las siguientes. No se revisa el autobús. No planifican. Llevan exceso de personas. Se obsesionan por llegar al destino. Carecen de formación vial. Bajan la guardia en trayectos cortos. Se distraen fácilmente. Uso de celular mientras conduce. Estrés laboral. Nuestro siguiente tema es el estrés laboral. El estrés laboral se define como el resultado de un desequilibrio entre las exigencias impuestas a la persona que trabaja y su capacidad para modificarlas. Los factores que pueden causar situaciones estresantes son de distinta naturaleza, entre ellos factores de la vida cotidiana, ajenos al trabajo o relacionados con él. Chabela y Pocho, ¿pueden mencionarnos algunos de estos factores? Con mucho gusto, profe. Primero, están los factores fisiológicos, que son reacciones del organismo asociados a la tensión en el trabajo. También estos factores influyen en el ritmo cardíaco y en la presión sanguínea. Se producen cambios bioquímicos con aumento del ácido úrico. La temperatura, el ruido y las vibraciones son algunas causas. Otros factores son los psicológicos. Estos producen dolores de cabeza y otras quejas somáticas como pérdida de apetito y sueño. Estas reacciones se caracterizan por sentimientos de ansiedad, depresión, descenso de la autoestima, insatisfacción en el trabajo. Entre sus causas están sobrecarga de trabajo, impedimento para tomar decisiones, carencia de materiales y recursos, falta de definición de roles. Por último están los factores sociales. Son factores provocantes de estrés, existentes en el medio laboral y extralaboral en que se desenvuelve la persona. Entre sus causas, problemas familiares, condiciones económicas, alto costo de la vida. En nuestro próximo programa, conversaremos sobre normativa en salud ocupacional. Cualquier duda que a usted le surja sobre los temas tratados, puede contactarnos a través de los medios indicados en la página web de la institución. Para todas las personas que consultan el material del curso disponible en la página web del INA, recuerden que este les será de gran utilidad para repasar y ampliar mucho del material visto en cada uno de los presentes programas. Fue un placer compartir con ustedes. Que la pasen muy bien. El Instituto Nacional de Aprendizaje, INA, presentó el curso Procedimientos para la conducción de autobuses de transporte público. Un curso de capacitación dirigido a las personas conductoras de autobús. INA, institución líder en la capacitación y formación profesional.